Presidente, a casi 100 días de gobierno, gracias de nuevo por atendernos, muchos temas para conversar, ¿no? Está todo muy apasionante, interesante, caliente, convulsionado. Primera pregunta, ¿cómo tomó el rechazo del DNU en el Senado? Lo tomé como algo que estaba contemplado dentro de los resultados posibles. Nosotros sabíamos que esto era altamente probable que pase. Nosotros tenemos 7 senadores. Por lo tanto, era un resultado esperable que nos pase algo así. Pero a pesar de eso hay un aspecto muy positivo. Conseguimos 25 votos. Es decir, que se logró hacer un trabajo para sumar voluntades que se alineen con las ideas de un cambio hacia las ideas de la libertad. Y bueno, y después de los orcos no puede uno esperar más que tengan actitudes tipo de orcos. Y bueno, y después están otros que evidentemente prefieren defender sus privilegios de casta sobre los intereses de los argentinos. Porque la realidad es que el DNU lo que hace es devolverle libertades a los argentinos, ir por estructuras de mercado más competitivas, y también avanza contra los vicios y la corrupción de la política. Y parece que esto último a cierta parte del statu quo de la política no le gusta y no quieren resignar sus privilegios. Y yo creo que ha sido una discusión muy positiva, ha demostrado que hemos tenido capacidad de aglutinar voluntades porque hubo 25 votos positivos. Y además el DNU sigue vigente y ahora habrá que ir a defenderlo en la Cámara de Diputados. Y bueno, y si aún así se cae, bueno, volveremos a la carga con otros DNU, con otro formato y hasta que las reformas tomen lugar, porque en el fondo esto es para los argentinos y tarde o temprano la política va a tener que entender que se acabó esta política de los privilegios y que nosotros vinimos para terminar con 100 años de decadencia. Y lo vamos a hacer. Porque acá lo importante es, cuando uno tiene un norte, va a avanzar siempre hacia ese lugar. Entonces, nuestro norte es avanzar en términos de libertad económica. Si uno contempla el impacto conjunto del DNU más la ley de bases en su formato original, Argentina, de haber pasado esos dos instrumentos, hubiera escalado 90 puestos en libertad económica, es decir, nos pareceríamos a Alemania, y eso implicaría que, es más, dadas las características de la economía argentina, podríamos lograrlo en 20 años, o sea, imagínense, digamos, parecernos a Alemania en 20 años. Pero bueno, la casta no está dispuesta a resignar a sus privilegios, pero nosotros tampoco estamos dispuestos a bajar los brazos y vamos a seguir peleando. Y le digo más, nuestro modelo no es Alemania, nuestro modelo es Suiza, Irlanda, es decir, los países de mayor libertad económica, con lo cual estas son solamente las primeras 1000 reformas con las cuales vamos a volver a la carga, y cuando terminemos con esta, todavía tenemos 3000 esperando. Así es que nosotros no vamos a bajar los brazos. A nosotros nos votaron no solo para terminar con la inflación y terminar con la inseguridad, sino además para devolverle libertad a los argentinos para que vuelvan a tener bienestar. Y no vamos a bajar los brazos bajo ningún punto de vista. El presidente tiró muchos conceptos. Uno es los orcos. ¿Quiénes son los orcos? ¿Tienen nombre y apellido? Sí, claro, sí. Son los populistas, son los kirchneristas. La novedad sería Lustó, ¿no? Que no estaba embanderado en el kirchnerismo. Bueno, en realidad Lustó es un camaleón y se va acomodando en función de cómo puede conseguir cargos o conseguir alguna ventaja. Con lo cual de Lustó a mí no me sorprende nada. Es más, le diría que fue bastante coherente y consistente con sus posturas, porque la realidad, él fue el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y él fue el responsable de la 125, con lo cual dejó al país al borde de una guerra civil. Él fue presidente del Banco Provincia, en el cual hizo un verdadero desastre. Eso se lo puede contar el ministro Guillermo Francos, que fue quien tuvo que hacerse cargo del banco después de la desastrosa gestión
de este muchacho, o el desastre que hizo como ministro de la producción, es decir, todo lo que tocó lo rompió. Es decir, es es así una suerte de incompetente sistemático tipo Kichilov. Lo que pasa es que es más educado, con mejores formas, pero en el fondo no son tan distintos en dinámica. Nombró a Kicillof. Kicillof acaba de meter un impuestazo fuerte. Esper planteó una especie de rebelión fiscal y usted la apoyó. ¿Apoya una rebelión fiscal y eso no es contradictorio con el hecho de que preside un Estado con gente que necesite pagar los impuestos? Pero, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Esper. ¿Por qué? Porque Esper, primero, un par de cosas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Kichilov, en su discurso que nos mandó a leer a Alberti, no a Alberti, pero supongamos que fue un error, tipográfico, una letra. Que puede pasar. Dijo que el punto 1 del Pacto de Mayo no tenía sentido porque la propiedad privada está consagrada en la Constitución Nacional. Bueno, entonces que sepa que la violó, porque el avance, el avance vía impositivo es una expropiación. Es decir, hoy la verdad es que aquellos que tienen propiedades en la provincia de Buenos Aires en realidad no son propietarios. El propietario definitivamente es el Estado y así arbitrariamente decide cuánto uno se puede llevar, ¿no? Usted lo que dice que no es lo mismo cobrarle 300% del impuesto inmobiliario a un ciudadano de la provincia de Buenos Aires que reponer el impuesto a las ganancias, que es otro tipo, o a los altos ingresos, que es otro tipo de impuesto que incluso recomienda el fondo en todo el mundo. Sí, igual yo tengo un tema con los impuestos. Es decir, recuérdese que yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Pero Esper tiene un muy buen punto. José Luis es un liberal clásico y lo que dice es, primero, que esta presión es desorbitante, es expropiatoria, ese es un punto fuerte al respecto. Y el otro punto es, no tiene contrapartida de bienes públicos. Entonces, ¿cómo es eso? Claro, o sea, la economía define alguna determinada cantidad de bienes que debe proveer el Estado porque, acorde a la teoría neoclásica, yo no adhiero a esa parte de la teoría, hay fallos de mercado. Entonces, bienes públicos, externalidades, fallos de coordinación, información asimétrica, bueno, distintos fallos o estructuras concentradas. Y eso justificaría algunos impuestos. Exactamente. Entonces esas intervenciones tienen que ser financiadas y se financian con el Estado. O sea, que eso es el paradigma neoclásico, por decirlo de alguna manera. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué bienes públicos me está dando a cambio? La realidad es que no nos da nada, porque la verdad que en términos de seguridad la provincia es un baño de sangre, en términos de educación los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos, en términos de salud ya vimos lo que fue la farsa del Estado presente durante la pandemia, donde si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos y tuvimos 130.000. Por lo tanto, la verdad es que aun cuando uno tuviera una visión menos negativa sobre el Estado y lo interpretara como un seguro en un mundo de mercados incompletos, digo que uno podría hacer esa interpretación, la realidad es que uno paga por ese seguro, pero cuando llega el momento del siniestro siempre falla. ¿Y por eso usted banca la idea de Esper? Absolutamente, porque el default de la provincia de Buenos Aires es el más grosero o uno de los más groseros